Continuamos con Loa News y de inmediato vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado central del día de hoy, que lo es el diputado al Congreso Nacional por el Partido Acción Democrática, José Horacio Rodríguez. En compañía de mi compañero Ramón Carreño, estamos aquí para entrevistarle. José Horacio, gracias por estar con nosotros. Para mí un gusto iniciar mi día aquí compartiendo en San Cristóbal, con los san cristobalenses y toda esta región, ¿verdad?, el sur cercano del país. Es un gran gusto. Así es. Déjame permitir que nuestro compañero Ramón Carreño pues salude y por supuesto le dé la bienvenida. Nada, nosotros damos bienvenida aquí a San Cristóbal. Quiero decirle a todos los san cristobalenses que Horacio fue el primer diputado de los bloques de oposición que recibió a la comisión del Clúster Turístico y Producción de San Cristóbal en su bloque, y desde el primer momento dijo: cuenten con el apoyo del diputado José Horacio. Por eso nosotros le agradecemos mucho, y esa ley está, que es la 4023, y gracias a Dios usted nos dio algunas orientaciones, sí, y le agradecemos profundamente a nombre de San Cristóbal. Para eso estamos. Los diputados no solamente somos de nuestra demarcación, sino que tenemos una responsabilidad nacional con nuestro país, y por supuesto que San Cristóbal es una de las provincias más importantes y con mayor potencial turístico. San Cristóbal lo tiene todo, y aquí tengo tanta gente querida que cómo no voy a estar siempre presente para cualquier iniciativa que signifique apoyo al desarrollo de esta provincia. ¿Cuáles iniciativas podemos nosotros tener a mano de José Horacio en favor de la colectividad en lo que ha sido su gestión como diputado? Bueno, son muchas. Yo siempre digo que los diputados no tenemos una responsabilidad de resultados, sino de medios, porque para lograr que cualquier iniciativa se convierta en ley, se requiere del concurso de al menos 96 diputados y también de al menos 17 senadores. Pero aún así, nosotros hemos logrado, la ley que prohibió el matrimonio infantil en la República Dominicana fue una ley de nuestra autoría que nosotros redactamos en nuestra oficina y que depositamos, y que se convirtió en la ley 1-21 para la protección de las niñas y adolescentes de la República Dominicana. Pero también la ley que aprueba la licencia de paternidad, que hemos logrado que en la Cámara de Diputados se apruebe para que los padres, cuando son empleados, puedan contar con una licencia. Se aprobó 10 días laborables, sería el equivalente a 2 semanas, para estar esos días en su familia, acompañando a sus hijos recién nacidos y a su esposa en esos primeros días difíciles de un bebé que acaba de llegar a traer felicidad y amor a la familia. Y sobre todo se han destacado mis posturas en la Cámara de Diputados, posturas en defensa de los ecosistemas del país, de las áreas protegidas. Nuestra posición en el Congreso logró que fuera modificado el contrato para el desarrollo de Pedernales a través del fideicomiso, porque se estaban entregando 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas a los desarrolladores, violando la ley sectorial de áreas protegidas, y nuestra voz y nuestro llamado de alerta logramos la modificación de ese contrato. Pero también hemos levantado la voz para defender los bolsillos de las familias dominicanas. ¿Por qué? Porque hace 8 años que no se aplica el ajuste por inflación a la escala de ingresos grabadas con impuestos sobre la renta de las personas físicas. Y esto significa que cada vez el gobierno está haciendo que personas con salarios reales menores. Salario real quiere decir que para lo que te alcanza el salario, porque una persona que gana 30 mil pesos hace 4 años y hoy no gana menos, porque lo que te permite comprar ese salario es mucho menos que lo que tú podías comprar hace 4 años. Para compensar eso, la ley dice que cada año se debe hacer un ajuste por inflación a la escala de ingresos que se ve grabada con el impuesto sobre la renta, y hace 8 años que el gobierno se niega a aplicar ese ajuste. Nosotros hemos sido una voz cantante en la Cámara de Diputados para exigir al gobierno la aplicación de ese ajuste por inflación en beneficio de las familias dominicanas, para que sus ingresos les alcancen para más. Y hemos propuesto, no nos hemos quedado exigiéndolo, hemos propuesto enmiendas a el presupuesto general del Estado para que se aplique ese ajuste por inflación, porque la ley dice que se debe aplicar, pero el gobierno lo que hace es que manda un artículo en el proyecto de presupuesto de ley de presupuesto general del Estado para que no se aplique la ley por ese año, pero con ese relajito tienen 8 años, incluyendo ese artículo, para que no se aplique, y nosotros podemos modificar, el Congreso puede modificar el presupuesto, aunque renuncia a ese poder simplemente por convertirse en un sello gomígrafo del gobierno de turno. Antes lo hacía cuando el PLD era gobierno, era un sello gomígrafo de Danilo, ahora se ha convertido en un sello gomígrafo del presidente Abinader. Por eso nosotros estamos promoviendo desde Acción Democrática
que la ciudadanía vote de modo consciente, de que no le regalemos el Congreso al gobierno de turno, sea quien sea que elijamos, de que ejerzamos ese derecho de votar de manera consciente, eligiendo un Congreso a través de la elección de senadores y diputados que sean realmente independientes, que vayan allí a representar y defender los intereses del pueblo que le eligió y no automáticamente defender los intereses del gobierno de turno, porque a veces y muchas veces chocan esos intereses. Y este es un ejemplo de ello. El gobierno baja línea de que se mantenga congelado el ajuste por inflación. ¿Para qué? Para poder recaudar más. Pero los legisladores que tenemos el deber de representar al pueblo que nos eligió, debemos promover que se aplique la ley y por lo tanto que se ejecute ese ajuste. ¿Para qué? Para que si ha habido inflación, quiere decir que si han aumentado los precios de los artículos básicos, de necesidad básica para nosotros vivir, bueno, pues entonces que se eleve el monto exento de pago de impuestos. ¿Para qué? Para que podamos vivir con dignidad y con calidad de vida los dominicanos y las dominicanas. El gobierno lo único que tiene es interés de recaudar, pero los que somos diputados y senadores del pueblo, tenemos que defender que su dinero le alcance. Entonces, eso es alguna de las causas que hemos promovido. Bueno, recuerdo también cuando se abordó una ley para promoción del turismo náutico, nosotros dijimos, bueno, mientras la comida básica, los alimentos básicos paguen impuestos, las mujeres que todavía tienen que pagar impuestos de su toalla sanitaria, toda la población que para comprar un papel de baño paga impuestos. Y ahí se quería aprobar una ley, que porque yo la denuncié, se detuvo, para que el que quiera comprar un yate de lujo al país no tenga que pagar un peso de arancel. Aunque el yate cueste $4 millones. Y sin embargo, nosotros vamos al supermercado y por un papel de baño tenemos que pagar impuestos. Entonces, ese tipo de distorsión es lo que nosotros hemos denunciado en este paso por el Congreso y es una de las razones por las cuales queremos seguir en el Congreso. También denunciamos en noviembre pasado la aprobación del contrato de Aerodom, que entregó los aeropuertos de la República Dominicana por 37 años a una empresa que acaba de, el año pasado, hacer una inversión de $3 millones para mejorar las condiciones de las pistas aéreas del Aeropuerto Internacional Las Américas, que es el aeropuerto de Santo Domingo, y ya hubo que detener todos los vuelos porque había unos hoyos en ese aeropuerto. A esa empresa el gobierno le dio por 37 años una extensión de la administración de nuestros aeropuertos a cambio de 3 chilatas que lo va a cobrar ahora antes de las elecciones $300 millones. Y nosotros denunciamos en el Congreso que necesitábamos tiempo los diputados para poder estudiar las 800 páginas de anexo y solamente se nos dio menos de 24 horas para tener que decidir si estábamos a favor o en contra de ese contrato, teniendo 800 páginas de anexo. ¿Sigue siendo entonces el Congreso un sello gomígrafo del gobierno de turno? Lamentablemente. Y para eso nosotros de Opción Democrática estamos haciendo una labor pedagógica, porque tenemos que educar a la ciudadanía cuál es la función del Congreso, cuál es su rol. No es decirle que sí a todo lo que manda el presidente, porque para eso entonces podemos prescindir de Congreso y que el presidente gobierne solo sin Congreso. Horacio, es representar al pueblo y sus intereses y sus demandas. Ese es el rol del Congreso. Y eso es lo que promovemos los candidatos a diputados y senadores de Opción Democrática y lo que hemos demostrado en nuestro ejercicio. Yo como hasta ahora único diputado de Opción Democrática, esperamos que a partir del 19 de mayo tengamos muchos y muchas más. Mire, la pregunta que me surge. Los partidos de Rescate RD han estado en organismos internacionales, específicamente en la OEA, ayer, denunciando las pretensiones del gobierno de turno y del partido oficialista de cara a lo que serían las elecciones del próximo 19 de mayo. ¿Qué opinión tiene para usted? ¿Comparte usted este tipo de denuncias, de irregularidades y hasta de compra de personas para que pasen al partido oficialista, manejo de los fondos públicos? ¿Qué opinión tiene para usted esto? Bueno, que es una práctica que hay que combatir y dejar en el pasado. El problema es que tenemos que ser coherentes y no podemos criticar, o sea, no tiene mucha credibilidad cuando criticamos lo que antes hacíamos, y ese es el problema. Entonces, por eso es que hoy en día a la oposición se le dificulta aprender y presentarse frente al gobierno como una opción de poder, porque tiene poca credibilidad. No hay calidad moral. Pero no quiere decir que lo que estén denunciando no sea cierto. Ajá. Es cierto y debe combatirse y debe perseguirse y está mal, porque no está bien porque antes los demás lo hacían. Está mal. El problema es que hace falta tener credibilidad moral, coherencia para hablar. Opción Democrática la tiene. Porque Opción Democrática no ha sido gobierno. Y lo denunciaba antes y lo denuncia ahora. Opción Democrática estaba en la oposición antes
cuando quienes hoy también compartimos el litoral opositor gobernaba y denunciábamos esas malas prácticas. Y hoy seguimos en la oposición y seguimos denunciando. Hay que tener, para mejorar la calidad de la democracia, hace falta mucho, pero para mí lo más importante es superar los altos niveles de pobreza y desigualdad social que hay en la República Dominicana. Yo siendo niño aprendí una frase de mi papá que decía que la República Dominicana necesita justicia económica y social, porque en la pobreza no prospera la democracia. Cuando todavía tengamos un pueblo pobre de educación, pobre de escasos recursos económicos, de pobreza material, es muy difícil promover un voto consciente. Hay demasiadas necesidades y los malos políticos se aprovechan de la necesidad de la gente para utilizarlos el día de las elecciones y comprarle el voto y luego entonces ir al poder a robar y a mantenerse en el poder de manera eterna. Esa lógica hay que superarla si queremos una República Dominicana más próspera, digna para vivir. José Horacio, en el día de ayer yo estuve escudriñando en las redes sociales y vi un artículo, y cuando Leonardo, nuestro productor, me envió la lista de invitados, yo dije, yo tengo que ir a ese programa. Y le pedí al productor que me dé la oportunidad de hacerle esta pregunta. Diputados del PRM dan golpe bajo al pueblo dominicano. Los haitianos naturalizados podrán ser candidatos. Y en ese video dice que el que hizo el lobby en la Cámara de Diputados para que se apruebe esa parte fue José Horacio. Y a mí me preocupó porque yo conozco sus iniciativas y yo le preguntaría si eso sería parte de una campaña para que José Horacio no vuelva a ser diputado. Parece que molesta que hayan diputados a los que no se le puede bajar línea, que actúan por convicciones, que renuncian a las exoneraciones, que renuncian a los fondos del cofrecito. Eso molesta. Y parece efectivamente, como usted dice, Ramón, que hay gente que no me quiere en el Congreso y que se está inventando ese tipo de confabulaciones que son completamente falsas y mentiras. Se refieren a un proyecto de ley que regula los referéndums. Ese proyecto de ley fue depositado por el presidente Abinader, que tiene iniciativa legislativa. Y en ningún lugar ese proyecto de ley faculta a ningún extranjero a votar y tomar y ser partícipe de decisiones que son exclusivas para los dominicanos. En ningún lugar ese proyecto permite eso. Y no es de José Horacio, ni José Horacio cabildió ese proyecto. Ese es un proyecto que se tiene que aprobar por mandato de la Constitución. Desde el año 2010, la Constitución dice que los ciudadanos dominicanos tenemos derecho a ser consultados de temas importantes de la vida nacional mediante referéndum. Y que esas consultas se harán según las condiciones y los requisitos que establezca la ley. Pero esa ley no existe. Por lo tanto, esa ley que regula los referéndums tiene que ser aprobada, porque así lo manda la Constitución. Y en procura de cumplir con ese mandato de la Constitución, el presidente Abinader envió al Congreso una propuesta. Y yo participé junto a otros 15 diputados en la discusión de esa propuesta. Se celebraron vistas públicas, se debatió durante 2 años ese proyecto, se hicieron consultas y finalmente se rindió un informe al Pleno. En ese informe no se modificó ningún aspecto de la ley que tenga que ver con quienes pueden participar en los referéndums, porque eso lo define la Constitución de la República. Todos los dominicanos habilitados en el padrón electoral a elegir a las autoridades nacionales son los mismos exclusivamente que pueden participar en el referéndum. Por lo tanto, es completamente falso que nadie haya propuesto en el Congreso que extranjeros, ni mucho menos haitianos, puedan votar en esos referéndums. Nadie lo ha propuesto y eso tampoco está incluido en el proyecto. Y si a algún loco se le ocurría proponer eso, eso fuera completamente inconstitucional y no podría engañar a ningún otro diputado o senador para que votara a favor de eso. Por lo tanto, le agradezco la pregunta porque varias personas me han escrito por WhatsApp en estos días porque han visto eso y reitero, es una campaña sucia que busca quizá evitar que yo vuelva al Congreso porque mi número es tan bueno. Recientemente me entregaron una encuesta y yo dije, bueno, parece que por eso es que hay esa campaña sucia, porque los números están muy buenos y parece que tienen que ver. ¿Dónde usted está difícil? Y parece que tienen que ver como, y dicen, concho, ¿cómo este muchacho, sin cuartos, sin apoyo de partido grande, tiene esta popularidad? Bueno, pues entonces tratando de bajar esa popularidad se han inventado esos disparates que son completamente falsos, pero no van a ser suficientes para evitar el triunfo el 19 de mayo de la buena política en la casilla 29 de Opción Democrática en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Gracias por aclararme. Y gracias por la pregunta. A propósito de eso, de leyes y de modificaciones, la ley 6132,
que el presidente de la República ha creado una comisión para su modificación y que será presentada en los próximos días. Ya fue aprobado lo de la ley que crea lo que es el DNI. Me gustaría escuchar su opinión con relación a esto, que le llamaron hasta ley Mordaza. Bueno, yo no he visto el proyecto que ha presentado el Ejecutivo porque todavía no lo ha enviado al Congreso, no ha llegado al Congreso. Fue el lunes pasado. Yo no me quiero adelantar a formular críticas de algo que todavía no conozco ni he tenido en mis Pero manos. su opinión a la regulación Pero por de redes supuesto. sociales, de opiniones que se hacen, de los medios de comunicación, la manera que se está haciendo. Todos los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución pueden ser regulados mediante ley. Así lo establece la propia Constitución. Cualquier regulación debe garantizar su esencia como derecho y debe garantizar el principio de razonabilidad, que se garantice el principio de razonabilidad. Eso lo dice el artículo 74 de la Constitución sobre la interpretación de los derechos fundamentales. Es importantísimo que se garantice el derecho a la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Ese es un derecho constitucional, sagrado en cualquier democracia. El derecho también a la información veraz, oportuna, cierta. Y yo creo que sí que debe regularse porque mira ese ejemplo. Cómo alguien va a un medio de comunicación y se inventa, ¿verdad?, esta teoría de conspiración en la que acusa a un, digamos, legislador de la República de estar detrás de todo un tramado completamente falso y entonces viola otro derecho fundamental que está en la Constitución, que es el del honor personal. La Constitución consagra el derecho al honor personal y a la integridad moral. ¿Lo va a dejar usted? Y eso viola, él tiene el derecho a la libertad de expresión suya, tiene un límite, que es donde viola mi derecho a mi honor e integridad personal. Pero este tipo de actitud va a provocar de que usted proceda judicialmente contra esta persona. Lo estamos analizando, tanto con abogados como con también parte del equipo político, porque esto tiene una dimensión no solamente jurídica, sino también política, y lo estamos analizando, de la posibilidad de prender acciones legales. Eso es algo que está ahora mismo en análisis, tanto a nivel de abogado como de parte del equipo político y de comunicación que me acompaña y me apoya, para ver de qué manera vamos a proceder ante esa burda difamación que viola derechos fundamentales. Porque no solamente la libertad de expresión es un derecho fundamental, sino el derecho al honor personal también está reconocido en la Constitución como un derecho fundamental que nos asiste y que tenemos todos los dominicanos. José Horacio, ustedes tienen una candidata a la presidencia que es Virginia Antares. Me gustaría escuchar lo que ustedes tienen en propuesta. Ella nos hablaba así en una ocasión con su propuesta, pero en propuesta de lo que es todavía el alto costo de la vida y la falta de seguridad ciudadana son los que priman en todas las encuestas de la ciudadanía. ¿Qué opinión, qué ofrecen ustedes en materia de seguridad y de costo de la vida? Yo estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando, que nos está viendo, no sabe que hay una mujer joven candidata a la presidencia de la República por el Partido Opción Democrática que se llama Virginia Antares y que pueden votar por ella en la casilla 29. Virginia fue la primera candidata en depositar en la Junta Central Electoral su programa de gobierno para el periodo 2024-2028 y lo hizo dentro del plazo establecido por la ley electoral para hacerlo. La pueden seguir en las redes sociales como Virginia Antares, también su página web para conocer todas sus propuestas, específicamente el interés de promover mejores. Ella tiene propuestas para promover e impulsar mejores salarios, mejor seguridad social, mejor programas para mejorar la educación de la República Dominicana, la salud. Y la verdad es que es una propuesta refrescante, es una propuesta que da esperanza y que yo creo que el reto que tiene la gente es de conocerla, porque la gente cuando conoce esa candidatura se enamora de ella. Así que les invito a seguirla y buscarla en las redes sociales como Virginia Antares, a conocer su historial, de dónde viene, qué ha hecho y lo que le tiene para proponer y ofrecer a la República Dominicana. José Horacio, nosotros quisiéramos una opinión personal y como diputado de una situación que se está dando aquí en San Cristóbal. Resulta, viene a ser cierto que hay unos terrenos que antiguamente eran de la fortaleza Antonio Duvergé. Luego de una explosión se dividieron los terrenos. Una parte quedó como Parque Las Caobas, otra parte se le donó a una cooperativa de militares. Y entonces hay un terreno que está en disputa, porque nosotros entendemos que ese terreno debe ser como un área de amortiguamiento para el Parque Las Caobas. Ahora bien, la cooperativa tenía la intención de hacer una casa club en esos terrenos. Entonces hubo una oposición
de la coordinadora pro defensa del Parque Las Caobas. Y Rafael Salazar llegó primeramente a una negociación con la cooperativa, en donde se le iba a permutar esos terrenos para que en vez de hacer la casa club ahí, la hicieran en Playa Najayo. Pero luego hubo otra contrapropuesta de la cooperativa, en donde vamos a modificar el proyecto y vamos a hacer un edificio de oficina y una escuela en esos terrenos, donde el gobierno va a invertir 176 millones. Sería correcto invertir 176 millones en terreno privado, porque a la larga yo pienso, a la larga va a crear problemas, que en vez de solucionar algo va a crear un problema a largo plazo. Si usted estaría de acuerdo que en terreno de una cooperativa el gobierno invierta 176 millones. Le hago la aclaración. No es en los terrenos de la cooperativa que van a hacer la inversión, en los terrenos del parque. Y no, en los terrenos pero de la Casa Club. Pero discúlpeme, hermano, los 176 millones, usted está errado ahí. Se la voy a hacer la aclaración. Los 176 millones se van a invertir en el parque. ¿Y qué va a pasar con los terrenos? Los terrenos de donde va la cooperativa sí van a hacer la escuela y van a hacer un salón. ¿Cuánto se va a invertir ahí? No sé. La cooperativa todavía no ha dicho cuánto va a invertir. Pero primero hay que hacer. Pero no diga que son primero 176. Primero hay que resolver el tema de los terrenos, porque el gobierno, porque pero entonces construyen lo mío. Ya el presidente emitió el decreto, lo van a dar a conocer los próximos días. Y ya se lo endorsaron ya a EGI para hacer la inversión en el parque. Es que yo digo que hay que aclarar, oye, antes de invertir 5 pesos, ahí hay que aclarar dónde se va a invertir ese dinero, si es en los terrenos. En el parque que se Pero tienen que aclararlo, pues yo no lo sabía, hay que aclararlo. Te lo van a hacer llegar entonces. Porque si no, yo personalmente voy al Tribunal Supremo Administrativo y voy a solicitar un amparo suspensivo. Se lo estoy diciendo aquí. Desde ahora, déjate haciendo campaña desde aquí. No, ¿cuál es su opinión? Sí. O sea, si el gobierno tiene facultad para invertir dinero del Estado en terreno privado, si usted como diputado. Mira, eso se ha hecho en el pasado y veamos dónde se construyó Punta Catalina, que es una de las mayores inversiones públicas de toda la historia, y se hizo en terrenos privados. En su momento lo criticamos porque entendíamos que es un error, porque al final el dueño de esos terrenos, al final es el dueño de lo que ahí se construye. No, ni el gobierno, por eso, cuando le digan que saque de ahí, no conozco, volver ahí se lo va a llevar. Exacto, no conozco el caso particular de lo que usted describe aquí en San Cristóbal, pero sí soy un defensor de los bienes de dominio público. Si esos terrenos pertenecen al Estado, lo ideal es hacer la inversión pública en terrenos del Estado, que hay suficientes y muchos en el país. Y si se va a hacer una inversión pública, no me parece apropiado hacerlo en un terreno privado. Esto en abstracto, no conozco el caso particular que se describe. Hacer una inversión pública en un terreno privado, porque de alguna manera eso es regalarle a los propietarios de ese terreno privado esa inversión. Mire, yo soy parte independientemente del caso particular. Claro que yo soy parte de la comisión de lo que le ha dado seguimiento a esto. Y desde que esté el proyecto, yo me comprometo en hacérselo llegar a usted para que usted lo vea y lo conozca. Bien. Como también a mi amigo y mi hermano le voy a hacer lo mismo. Bien. Le voy a hacer el favor de hacerle llegar eso. Y que conste, yo no estoy en contra de la nadie ha dicho que usted está en contra. Ahora, lo que estoy en favor de que los terrenos del Estado se inviertan correctamente. Y es una preocupación muy legítima, válida y buena. De todo ha sido la preocupación. Patriótica, digamos. Por eso no se construyó lo que se quería construir. Porque todos nos hemos opuesto a lo mismo. O sea, a preservar el parque. Mire, otra información que me gustaría conocer de usted. El debate, el verdadero debate que va el 17 a través de BTV, que lo está organizando pues nuestro amigo y hermano Miguel Medina. Me gustaría escuchar su opinión de la exclusión de los candidatos de los partidos minoritarios al debate que ha convocado Ángel. Bueno, quiero aprovechar para resaltar que yo he sido un abanderado de los debates como diputado y de hecho soy autor de un proyecto de ley para promover la realización de debates electorales como una manera de tener campañas políticas que estén centradas alrededor de los programas de gobierno, de las propuestas para la solución a los problemas nacionales y menos del caravaneo y la propaganda, porque eso nos sirve para saber cómo un aspirante a la presidencia o a una posición a otro cargo público va a afrontar las problemáticas nacionales, que al final lo que nos interesa es que los que van a ocupar cargos públicos mejoren nuestra calidad de vida como dominicanos, y lo van a hacer a través de ideas, de propuestas, de políticas públicas que
la mejor manera de explicarlas y de presentárselas al país es a través de los debates. La exclusión de iniciativas, de debates de iniciativa privada de determinados candidatos me parece totalmente antidemocrática, porque sigue promoviendo un sistema inequitativo en el que la gente ni se entera a veces. Mira, en estos días Virginia, que es nuestra candidata presidencial, lanzó un spot de campaña donde hablaba sobre su biografía, de dónde ella viene, cuál es su historia familiar. Y hoy en día, gracias a Dios, hay herramientas que permiten tener un mayor alcance, aunque tú no tengas millones de pesos para poder pagar publicidad. Y ella lo subió en el TikTok y eso se volvió viral y ya tiene más de 200,000 reproducciones. Y más de 25,000 likes y más de 1,000 comentarios. Pero el comentario más frecuente es: pero yo no sabía que tu candidatura existía. Ahora me entero que tú eres candidata a un mes de las elecciones. Sin embargo, ya tiene un año de campaña tratando de dándose a conocer. Pero cuando no se tienen recursos y tú compites con un candidato o candidatos que la Junta le entrega mensual más de 40 millones de pesos y a nosotros 0 pesos, y que además el que está en el gobierno o que ya fue presidente de la República, el candidato de nuevo, tiene todas las posibilidades de darse a conocer. Entonces ahí no hay equidad en la participación. Porque hay gran parte de la ciudadanía que ni siquiera se entera que existe otra oferta y que tal vez le podría gustar y llamar la atención y poder votar por esa. Y los debates son ese escenario donde puede haber equidad en la participación, donde se ven todos los aspirantes uno frente a otro, donde hay totalmente igualdad. Simplemente lo que resalta son sus ideas, su capacidad de convencer a la audiencia de esas ideas. Y por eso la importancia de los debates, ojalá se le dé seguimiento, ojalá la ciudadanía le preste atención a esos debates. Y aunque no se pudo hacer ese debate en el que participen todos los candidatos por esa actitud excluyente, en mi opinión, antidemocrática de algunos sectores, qué bueno que sí otros, como esa iniciativa de BTV, me parece que también Somos Pueblo, el CODES, hay dos iniciativas que también van a promover la realización de esos debates, y enhorabuena. Ojalá eso capte cada vez más la atención de la ciudadanía y podamos promover mayores ofertas, porque algo que